Las noches en Nuevo Laredo siempre han sido inquietas, pero aquel jueves se convirtió en un campo de guerra. Luces de sirena teñían las calles de rojo y azul, mientras el rugido de los motores y detonaciones marcaban el compás de la violencia. ¿A quién buscaban? ¿Quiénes fueron los protagonistas de este enfrentamiento? ¿Qué pasó realmente aquella noche en Nuevo Laredo? Entre sirenas, disparos y un operativo que dejó a todos sin aliento, se desató una historia que pocos conocen. ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Qué secretos salieron a la luz? No te pierdas los detalles de uno de los episodios más impactantes en Tamaulipas. Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo. El operativo había sido limpio, quirúrgico. A las 3:45 de la madrugada, fuerzas especiales irrumpieron en un complejo residencial en la colonia militar. En cuestión de minutos, Ricardo El Ricky Pérez, jefe regional del Cártel del Noreste, estaba esposado, con la frente contra el piso polvoriento. Un hombre que había infundido terror durante años, ahora se encontraba en total indefensión. Desde muy joven, Ricardo El Ricky Pérez estuvo inmerso en el mundo del crimen organizado. Nacido en una familia con vínculos con el narcotráfico, ascendió rápidamente en las filas del Cártel del Noreste gracias a su carácter implacable y su estrategia violenta para mantener el control territorial. Para entender el contexto de los acontecimientos, es importante conocer el Cártel del Noreste. Esta organización es una cicatriz sangrante en el norte de México, nacido de las cenizas de los Zetas, una organización criminal que alguna vez fue el brazo armado del Cártel del Golfo. La escisión, marcada por la violencia y la traición, dio origen a una nueva entidad criminal, la cual rápidamente se consolidó como una de las más poderosas y despiadadas de México. Los orígenes del Cártel del Noreste se remontan a la década de 2010, cuando las diferencias internas entre los líderes de los Zetas provocaron una fractura irreconciliable. Un grupo de antiguos miembros, liderados por los hermanos Treviño Morales, decidió separarse y formar su propia organización. Esta nueva facción, que rápidamente se hizo conocida como el Cártel del Noreste, heredó gran parte de la estructura y las operaciones de los Zetas, pero también introdujo nuevas dinámicas y tácticas. Una de las características distintivas del Cártel del Noreste es su estructura celular. La organización se divide en pequeñas células autónomas, cada una con un líder y una zona de influencia específica. Esta estructura descentralizada dificulta enormemente la infiltración de las fuerzas de seguridad y permite al cártel adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno operativo. Además, el cártel ha demostrado una gran capacidad para reclutar nuevos miembros, especialmente entre los jóvenes desempleados y marginados de las comunidades fronterizas. El Cártel del Noreste ha sido acusado de una amplia gama de delitos, incluyendo tráfico de drogas, secuestros, extorsión, homicidio y robo de combustible. La organización ha utilizado la violencia de manera indiscriminada para consolidar su poder y eliminar a sus rivales. Los enfrentamientos entre el Cártel del Noreste y otras organizaciones criminales han dejado un rastro de muerte y destrucción en las ciudades fronterizas de Tamaulipas. Una de las claves del éxito del Cártel del Noreste ha sido su capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. Los miembros de la organización utilizan teléfonos encriptados, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales para comunicarse y coordinar sus operaciones. Además, han invertido en armamento de alto poder y vehículos blindados, lo que les permite enfrentar a las fuerzas de seguridad en condiciones de igualdad. Se le atribuían innumerables extorsiones, secuestros y enfrentamientos con fuerzas del orden. Sus operaciones se extendían desde el tráfico de drogas hasta el robo de combustible y el contrabando de armas. Bajo su liderazgo, el cártel fortaleció su presencia en la frontera, utilizando tácticas especiales y tecnología avanzada para evadir a las autoridades. En medio de todo esto, el ascenso de Ricardo El Ricky Pérez dentro del Cártel del Noreste fue meteórico, gracias a una combinación de ferocidad, inteligencia y una capacidad innata para la violencia. Desde ejecuciones sumarias hasta secuestros y extorsiones. Bajo su mando, el Cártel del Noreste se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de todo México. Sus operaciones se expandieron a una velocidad vertiginosa, diversificando sus actividades más allá del tráfico de drogas.
el robo de combustible, el contrabando de armas y la extorsión se convirtieron en fuentes de ingreso cada vez más importantes. El Ricky demostró ser una estratega hábil, capaz de adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno y a las nuevas tácticas de las fuerzas de seguridad. Equipado con armamento de última generación y apoyado por una red de informantes, el capo logró evadir la captura durante años. Su capacidad para corromper a funcionarios públicos e infiltrarse en las instituciones le permitió operar con relativa impunidad. El estilo de vida violento y desenfrenado de El Ricky también tuvo consecuencias devastadoras para la comunidad. La violencia generada por el cártel sembró el terror en la población, obligando a muchas familias a abandonar sus hogares. Los negocios locales se vieron afectados y la economía local se estancó. La presencia del cártel castró las libertades de los ciudadanos y convirtió a la región en una zona de guerra. Sin embargo, aquella noche de febrero, el destino de El Ricky Pérez ya estaba escrito. Mientras se encontraba en su refugio rodeado de sus hombres más fieles, un equipo de élite de las fuerzas federales, tras meses de paciente seguimiento e inteligencia, cercó su escondite. En una operación de precisión quirúrgica, las fuerzas especiales irrumpieron en la propiedad, sorprendiendo al capo y a su escolta. La balacera fue intensa pero de corta duración. El Ricky, acorralado y sin salida, no tuvo más opción que rendirse, mientras era esposado y conducido fuera. Sus ojos reflejaban la incredulidad y la resignación de quien sabe que su reinado ha llegado a su fin. Al mismo tiempo, en las calles de Nuevo Laredo, las sirenas de las patrullas policiales resonaban con fuerza, anunciando al mundo la caída de uno de los capos más buscados del país. Los agentes, con rostros cansados pero satisfechos, exclamaban una y otra vez: «Objetivo asegurado, repito, objetivo asegurado», informó el comandante Ortega por la radio. El operativo de captura de Ricardo El Ricky Pérez, jefe regional del Cártel del Noreste, fue resultado de meses de inteligencia y seguimiento. Las autoridades, en coordinación con fuerzas especiales del ejército, rastrearon los movimientos del capo mediante vigilancia aérea y el uso de informantes dentro del mismo cártel. Su ubicación fue confirmada en un complejo residencial en la colonia militar, un lugar altamente custodiado por sicarios y vigilancia digital avanzada. La madrugada del operativo, fuerzas especiales y unidades tácticas se desplazaron en sigilo hasta las inmediaciones del refugio de El Ricky. Drones sobrevolaban la zona, proporcionando imágenes en tiempo real de cualquier posible amenaza. A las 3:45, con un asalto quirúrgico y sin alterar a los guardias del narcotraficante, los soldados irrumpieron en la propiedad con explosivos de precisión y tácticas de combate urbano. El Ricky fue encontrado en su habitación, tratando de acceder a un compartimiento oculto donde se sospecha que guardaba armas y dinero en efectivo. Sin tiempo para reaccionar, fue reducido y esposado contra el suelo. ¿Cómo logró la policía dar con su escondite? ¿Qué impacto tendrá su captura en las operaciones del cártel? Sigue aquí para descubrir lo que esta captura significó para la ciudad de Nuevo Laredo. Antes de que los helicópteros despegaran con El Ricky a bordo, la ciudad se sumió en el caos. Casi al instante, grupos armados salieron de la oscuridad como espectros de la violencia. Se formaron barricadas improvisadas con camiones de carga secuestrados, algunos aún con los conductores dentro, temblando mientras sus vehículos eran atravesados por ráfagas de AK-47. Mientras tanto, en el aire, el helicóptero que transportaba a El Ricky comenzó a recibir disparos de alto calibre. Los atacantes no querían que su líder llegara vivo a la base militar. La ciudad entera estaba sitiada. «Cierren las calles, no los dejen salir con el patrón», bramaba un hombre enmascarado mientras rociaba gasolina a una camioneta abandonada. Las avenidas principales de Nuevo Laredo se convirtieron en trampas mortales. Trailers en llamas bloqueaban los accesos, dejando a la policía y al ejército atrapados en una emboscada sin escapatoria clara. «Nos tienen rodeados, necesitamos apoyo aéreo», gritó un soldado desde una patrulla. Entretanto, la noticia se propagó como pólvora, generando un clima de incertidumbre y temor entre la población. El capo, considerado uno de los líderes más sanguinarios del Cártel del Noreste, había sido capturado en una operación conjunta de las fuerzas federales en las primeras horas de la mañana. Los enfrentamientos armados se intensificaron a medida que avanzaba la noche. Los sicarios del cártel, desesperados por vengar a su líder, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en una batalla campal que paralizó la ciudad. Las balas silbaban por las calles, destrozando vidrios y sembrando el pánico en la población. Los negocios cerraron sus puertas, los automóviles se escondieron en los garajes y las familias se refugiaron en sus hogares.
atemorizadas por el sonido de las detonaciones. Ante la creciente ola de violencia, el gobierno federal desplegó un contingente de 30 furgones tácticos bajo el mando del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. Estos vehículos blindados, equipados con tecnología avanzada y personal altamente entrenado, ingresaron a la ciudad con el objetivo de contener la insurgencia criminal y permitir la evacuación segura de las Fuerzas Armadas, así como también de la población civil atrapada en zonas de conflicto. Los furgones Harfuch, estos colosos vehículos blindados que surcaban las calles de Nuevo Laredo, eran mucho más que simples vehículos. Eran símbolos de poder, de una fuerza imparable que imponía respeto a propios y extraños, nacidos de la necesidad de combatir a los cárteles cada vez más armados y sofisticados. Estos vehículos se convirtieron en una pieza clave en la guerra contra el narcotráfico. Diseñados en los oscuros talleres de una fábrica clandestina, los furgones Harfuch eran verdaderas fortalezas móviles. Su blindaje, capaz de resistir impactos de alto calibre, los convertían en refugios inexpugnables. Equipados con ametralladoras de grueso calibre, lanzagranadas y sistemas de visión nocturna, eran auténticas máquinas de guerra. Pero lo que los hacía realmente temibles era la inteligencia artificial que los controlaba. Estos vehículos, verdaderas maravillas de la ingeniería, podían moverse de forma autónoma, siguiendo objetivos preestablecidos y coordinándose entre sí. Se decía que detrás de la creación de los furgones Harfuch se encontraba una mente brillante, un ingeniero excéntrico que había dedicado su vida a desarrollar tecnología militar. Este misterioso personaje, conocido simplemente como el Doctor, había ofrecido sus servicios a cambio de una fortuna. Bajo su dirección, un equipo de ingenieros y técnicos había trabajado durante años en el desarrollo de estos vehículos letales. Los furgones Harfuch se convirtieron rápidamente en una leyenda en el mundo del crimen organizado. Su aparición en las calles de Nuevo Laredo era sinónimo de terror. Los rivales del cártel se veían obligados a huir ante la sola presencia de estos colosos de acero. Sin embargo, la creación de una tecnología tan poderosa también trajo consigo una serie de riesgos. Los furgones Harfuch eran armas de doble filo. Si caían en las manos equivocadas, podrían provocar una escalada de violencia sin precedentes. Además, existía el riesgo de que esta tecnología fuera copiada por otros cárteles o incluso por gobiernos extranjeros. Consciente de estos peligros, el Doctor había tomado precauciones extremas para proteger su creación. Había diseñado un sistema de autodestrucción que se activaría en caso de que los furgones cayeran en manos enemigas. El rugido de los motores de los furgones resonó por las avenidas, avanzando en formación cerrada para evitar emboscadas. A medida que ingresaban a los puntos estratégicos, las unidades tácticas respondieron al fuego enemigo con precisión quirúrgica, asegurando corredores de escape y despejando las barricadas incendiadas. La llegada del contingente resultó en un cambio crucial en el enfrentamiento, permitiendo a las fuerzas federales retomar el control de varias calles clave en el enfrentamiento. El refuerzo ha llegado. Mantengan posiciones, ordenó el coronel Jiménez, coordinando el avance del convoy de Harfuch. El despliegue de los 30 furgones permitió la apertura de rutas hacia el aeropuerto, facilitando la extracción de El Ricky y la estabilización de la situación en la ciudad. Entretanto, ante esta ola de violencia que sacudió a Nuevo Laredo, las autoridades locales y federales implementaron medidas de seguridad extraordinarias. La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas hizo un llamado a la calma y pidió a la población que colaborara con las fuerzas del orden. Por su parte, el Consulado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje y recomendó a sus ciudadanos evitar la zona. El Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo suspendió sus actividades como medida de precaución, dejando a numerosos pasajeros varados. Sin embargo, el centro de la ciudad se convirtió en un verdadero campo de batalla. Los edificios se veían envueltos en una nube de humo negro, mientras las ambulancias luchaban por abrirse paso entre los escombros. Los hospitales se vieron desbordados por el número de heridos, y las morgues se llenaron de cuerpos sin vida. La violencia se había desatado con una fuerza brutal, dejando una estela de destrucción a su paso. En las calles, los ciudadanos observaban con horror la escena. Muchos de ellos habían vivido toda su vida bajo la sombra de la violencia, pero esta noche era diferente. La intensidad de los enfrentamientos superaba todo lo que habían visto antes. Algunos decidieron huir de la ciudad, buscando refugio en otras partes del país. Otros, sin embargo, se quedaron atrapados en medio del caos, esperando que la pesadilla terminara pronto. Los días posteriores a la captura de El Ricky
fueron de una gran incertidumbre. La ciudad se encontraba en estado de shock tratando de recuperar la normalidad. Las autoridades intensificaron sus operativos para restablecer el orden y capturar a los responsables de los ataques. Sin embargo, la violencia parecía haberse enquistado en la ciudad, y los enfrentamientos esporádicos continuaron durante semanas. La captura de El Ricky fue un duro golpe para el Cártel del Noreste, pero también dejó al descubierto la fragilidad de las instituciones y la necesidad de implementar estrategias a largo plazo para combatir el crimen organizado. ¿Fue la captura de El Ricky un golpe certero al Cártel del Noreste? ¿O simplemente un cambio de liderazgo? Déjame tus comentarios. Uno de los testimonios más sorprendentes de aquella fatídica noche fue el de María, una enfermera que había terminado su turno nocturno en el Hospital General. Quedó atrapada en un puente en llamas. Su vehículo apenas logró detenerse a tiempo antes de que una explosión sacudiera el pavimento. Con el pulso acelerado, tomó su celular y marcó a su esposo, pero la llamada se cortó. La red de telecomunicaciones estaba colapsando. A unas cuadras, en una gasolinera, una familia entera buscaba refugio tras escuchar que grupos armados estaban sacando a conductores de sus vehículos para bloquear más calles. La histeria colectiva se esparcía como el fuego en los camiones incendiados. Otro testimonio desgarrador es el de Doña Juana, una mujer de avanzada edad que ha vivido toda su vida en Nuevo Laredo. Recuerda con horror aquella noche. Era como si el infierno se hubiera desatado, confiesa. Las balas volaban por todas partes, las casas temblaban y los niños lloraban desconsolados. Nunca había visto nada igual. Por otro lado, don Carlos, un comerciante local, relata cómo tuvo que cerrar su negocio y refugiarse en su casa junto a su familia. La violencia nos ha robado la tranquilidad, afirma con tristeza. Ya no podemos vivir con normalidad. Los testimonios de los jóvenes son aún más desgarradores. Muchos de ellos han perdido amigos o familiares en la violencia. Mi hermano era un buen chico, pero se vio envuelto en todo esto, cuenta un adolescente con los ojos llenos de lágrimas. Ahora tengo que vivir con esa pérdida. Otros jóvenes hablaban de la dificultad de encontrar trabajo y de las pocas oportunidades que tienen para salir adelante. La violencia ha truncado sus sueños y les ha arrebatado la esperanza. Sin embargo, a pesar de la adversidad, los habitantes de Nuevo Laredo han demostrado una gran resiliencia. Muchas organizaciones civiles y religiosas han trabajado incansablemente para brindar apoyo a las víctimas de la violencia y promover la reconciliación. Los jóvenes han organizado manifestaciones pacíficas para exigir un futuro mejor, y los líderes comunitarios han trabajado para reconstruir el tejido social y fortalecer los lazos entre los vecinos. ¿Qué harían ustedes en una situación así? ¿Vivirían en una ciudad tan violenta? Déjame tus comentarios. Entretanto, desde la base militar un convoy de vehículos blindados fue desplegado. Sabían que sacar a El Ricky de la ciudad sería una hazaña casi imposible si no retomaban el control de los accesos. Objetivo prioritario: despejar la carretera del aeropuerto, ordenó el coronel Jiménez. Los enfrentamientos se intensificaron en distintos puntos. El eco de los disparos resonaba en los barrios, mientras las fuerzas federales intentaban escapar. Cada esquina representaba una emboscada, cada cruce una nueva batalla. En un punto crítico, una patrulla militar quedó varada tras el impacto de una granada. 2 soldados yacían en el suelo, heridos, mientras sus compañeros intentaban responder al ataque. ¡Fuego de cobertura! ¡No los dejen acercarse!, gritó un teniente mientras disparaba contra los sicarios que trataban de acercarse. El helicóptero de evacuación con El Ricky aún a bordo finalmente logró aterrizar en una zona segura dentro del aeropuerto, pero la misión no estaba terminada. La ciudad aún ardía y la población estaba atrapada en medio del fuego cruzado. Al amanecer, Nuevo Laredo era un testimonio de la furia desatada. Los restos de vehículos calcinados se esparcían por las avenidas. El olor a pólvora y humo impregnaba el aire. En las calles, civiles se asomaban con cautela, temerosos de lo que pudieran encontrar. El Ricky, custodiado por un despliegue sin precedentes, fue trasladado a un penal de máxima seguridad. Su captura significó un golpe duro para el cártel, pero la guerra estaba lejos de terminar. El convoy que trasladó al capo estuvo escoltado por un gran número de elementos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, quienes implementaron un operativo de inteligencia para evitar cualquier intento de rescate por parte de sus antiguos compañeros. La elección de este penal en las profundidades del desierto sonorense no fue al azar. Se trata de una institución diseñada para albergar a los delincuentes más peligrosos del país,
con medidas de seguridad de última generación que garantizan la custodia de los reclusos más peligrosos. La llegada de Enrique al penal provocó un gran revuelo entre la población carcelaria, ya que su presencia representaba un cambio en la dinámica de poder dentro de la institución. Las autoridades informaron que se han desplegado fuerzas adicionales en la región para evitar represalias. El gobierno federal condenó los actos de violencia y aseguró que no cederían ante la intimidación del crimen organizado. Mientras tanto, la población de Nuevo Laredo vive con la incertidumbre de si esta batalla ha sido el principio del fin o solo un episodio más en la interminable guerra contra el narcotráfico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue exagerado el despliegue de fuerzas militares en la captura del Ricky? Leo sus opiniones. La captura de Ricardo El Ricky Pérez sacudió los cimientos del Cártel del Noreste. La organización criminal, antes unida bajo el mando férreo de este capo, se vio sumida en una lucha interna por el poder que desencadenó una espiral de violencia en Nuevo Laredo y sus alrededores. Las facciones rivales, que habían operado bajo la sombra de El Ricky, salieron a la luz, disputándose el control de las rutas del narcotráfico y los territorios clave. Los primeros días tras la detención de El Ricky fueron los más caóticos. Balaceras, bloqueos y secuestros se convirtieron en el pan de cada día. Los habitantes de Nuevo Laredo se vieron obligados a resguardarse en sus hogares, temerosos de salir a la calle. La economía local se paralizó y el turismo se desplomó. Las autoridades, por su parte, implementaron un fuerte operativo de seguridad para tratar de restablecer el orden, pero la violencia parecía imparable. Con el paso del tiempo, la situación se estabilizó ligeramente. Las facciones rivales, al darse cuenta de que una gran guerra abierta solo beneficiaría a las autoridades, comenzaron a negociar entre sí. Sin embargo, la tregua fue frágil y los enfrentamientos esporádicos continuaron. La captura de El Ricky había debilitado al cártel, pero no lo había destruido. La detención del capo también tuvo un impacto significativo en la dinámica del crimen organizado en la región. Otros cárteles aprovecharon la oportunidad para expandir su territorio y fortalecer su posición. La lucha por el control de las rutas del narcotráfico se intensificó, lo que provocó un aumento de la violencia en toda la región. Finalmente, uno de los lugartenientes de El Ricky logró imponerse como nuevo líder. Sin embargo, su ascenso al poder no fue fácil. Tuvo que enfrentar la oposición de otros líderes regionales y consolidar su control sobre las diversas células criminales que conformaban el cártel. La nueva cabeza del cártel heredó una organización debilitada, con una estructura interna fragmentada y una reputación dañada. Debido a esto, la organización nunca volvió a ser la misma. La captura de El Ricky había dejado una profunda cicatriz en el cártel, y las divisiones internas se hicieron cada vez más profundas. El futuro del Cártel del Noreste era incierto. La organización se enfrenta a una serie de desafíos como la fragmentación interna, la presión de las autoridades y la competencia de otros cárteles. Sin embargo, su capacidad para adaptarse y sobrevivir ha demostrado ser impresionante. Solo el tiempo dirá si el Cártel del Noreste podrá superar esta nueva etapa en su historia o si finalmente será desmantelado. La captura de El Ricky también tuvo un impacto en la vida de los ciudadanos de Nuevo Laredo. Muchos de ellos perdieron a sus seres queridos en la violencia, y otros se vieron obligados a abandonar sus hogares. La ciudad, otrora próspera, quedó marcada por la violencia y la inseguridad. A largo plazo, la captura de El Ricky podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México. Sin embargo, el camino hacia la paz y la estabilidad será largo y difícil. La violencia en México es un problema complejo que requiere soluciones a largo plazo, como el fortalecimiento de las instituciones, la creación de oportunidades económicas y la lucha contra la corrupción. Esta captura dejó al descubierto la fragilidad de las instituciones y la necesidad de implementar estrategias a largo plazo para combatir al crimen organizado. Las autoridades locales y federales intensificaron sus esfuerzos para restablecer el orden, pero la tarea resultó ser más difícil de lo esperado. La corrupción, la impunidad y la falta de recursos dificultaron la aplicación de la ley. El operativo comenzó con una filtración, una llamada anónima que llegó a una de las oficinas de inteligencia en la Ciudad de México. La voz al otro lado de la línea hablaba rápido, con miedo, como si cada palabra fuera una sentencia de muerte. No quiso decir su nombre, solo dejó caer la información y cortó la llamada antes de que pudieran rastrearla. Dijo que había un lugar, un sitio olvidado que en su momento perteneció a las fuerzas de seguridad y que ahora se había convertido en algo mucho peor. Un sitio donde el crimen se mezclaba con la historia,
donde el pasado y el presente se unían en un escenario de muerte. El sitio en cuestión era un antiguo cuartel a las afueras de la Ciudad de México, un complejo militar que había sido abandonado años atrás tras una serie de reestructuraciones en las fuerzas de seguridad. Durante un tiempo, el lugar había servido como una base de operaciones para Omar García Harfuch, el hombre que alguna vez estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital y que se convirtió en una de las figuras más perseguidas por los cárteles. Pero Harfuch había caído en desgracia y con su salida, muchas de sus estructuras se desmoronaron, dejando tras de sí edificios vacíos, bases sin vigilancia y lo más peligroso de todo, información clasificada sin control. Lo que la llamada anónima sugirió fue algo aún más aterrador. Según la fuente, el cuartel no estaba realmente abandonado. Alguien lo estaba usando. Alguien con los recursos y la brutalidad suficiente para transformar una instalación militar en un matadero clandestino. Y según la voz al teléfono, no eran solo cuerpos los que se ocultaban ahí dentro. Eran los restos de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Hombres que alguna vez respondieron a las órdenes del Mencho y que de alguna manera terminaron en una fosa común en un cuartel que oficialmente ya no existía. La información llegó a la Inteligencia Federal y a la DEA casi al mismo tiempo. La posibilidad de que existiera un sitio de exterminio de alto nivel, vinculado directamente a la guerra entre los Chapitos y el cártel de Jalisco Nueva Generación, cambió la prioridad de los operativos. La orden era clara: entrar al cuartel, asegurar el área y encontrar lo que estuviera escondido antes de que alguien más lo hiciera. La planeación del operativo tomó solo 48 horas. Había que moverse rápido antes de que la filtración llegara a oídos de las personas equivocadas. Las autoridades sabían que cualquier retraso podría significar que los responsables se deshicieran de las pruebas. Un equipo élite compuesto por elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la DEA fue seleccionado para la misión. El objetivo era doble: identificar quién estaba detrás del uso clandestino del cuartel y confirmar si, como lo sospechaban, los cuerpos de los hombres del Mencho estaban ahí dentro. La operación se llevó a cabo en la madrugada. El convoy de vehículos blindados avanzó en formación cerrada por carreteras secundarias, evitando rutas principales para no levantar sospechas. El acceso al cuartel era complicado. Las carreteras que conducían hasta él estaban en malas condiciones, cubiertas de maleza y con señales de abandono. Pero cuando el equipo llegó al perímetro, quedó claro que el sitio no estaba tan desolado como se pensaba. Las primeras señales de actividad fueron las huellas de vehículos recientes en el suelo. La tierra suelta mostraba las marcas de neumáticos pesados, demasiado recientes como para pertenecer a los tiempos en los que el cuartel estaba en funcionamiento oficial. Luego estaban los rastros más sutiles: latas de comida cerca de la entrada principal, cigarrillos recién apagados, un bidón de gasolina aún con olor fresco. No era solo un sitio olvidado, alguien lo había estado usando hasta hace muy poco. El equipo dividió la operación en dos fases. Primero, un grupo de reconocimiento silencioso se deslizó en la oscuridad para asegurarse de que no hubiera presencia hostil en el interior. Avanzaron con cuidado, escudriñando cada rincón con visores térmicos, pero el sitio estaba vacío. Los ocupantes, si alguna vez estuvieron ahí, ya no estaban. La segunda fase fue la incursión completa. Con armas listas, los agentes entraron en formación, moviéndose de sala en sala. Lo que encontraron en el primer edificio era lo que quedaba de un antiguo centro de comando, con escritorios polvorientos, radios en desuso y documentos olvidados. Sin embargo, no fue hasta que llegaron al segundo edificio cuando la operación tomó un giro escalofriante. La primera señal de que algo no estaba bien fue el olor. La mezcla densa de humedad, descomposición y metal oxidado flotaba en el aire. Los agentes avanzaron con precaución, y cuando abrieron la primera puerta, el horror se materializó ante ellos. El cuarto estaba cubierto de plásticos gruesos, el tipo que se usa en mataderos para evitar que la sangre se impregne en el suelo. En el centro de la habitación, había ganchos industriales colgando del techo, con cadenas pesadas que colgaban como testigos silenciosos de lo que había ocurrido ahí. Contra una de las paredes, cajas con herramientas quirúrgicas, cuchillos afilados y garfios oxidados mostraban que el sitio no era solo un refugio improvisado, era una cámara de tortura. Y entonces se encontraron los cuerpos. No estaban a la vista. Habían sido enterrados en una fosa improvisada en el patio trasero,
cubierta con escombros y cal, para disfrazar el olor de la putrefacción. El equipo de forenses, que llegó minutos después de asegurar la zona, comenzó a excavar, y lo que descubrieron confirmó lo peor. Los primeros restos pertenecían a hombres jóvenes, de entre 25 y 35 años, con tatuajes que identificaban su afiliación al cártel Jalisco Nueva Generación. Algunos tenían marcas de ejecución en la cabeza, otros signos de tortura prolongada. Los cortes en sus cuerpos, los huesos rotos y las heridas de bala indicaban que no habían muerto en un simple enfrentamiento. Los habían sometido, los habían interrogado y luego uno a uno los habían ejecutado. Sus cuerpos habían sido desechados como si no significaran nada. Los análisis preliminares revelaron que algunos de los cadáveres tenían cortes meticulosos en zonas específicas. En particular, las manos de las víctimas habían sido arrancadas. Esto no era solo una señal de brutalidad, sino un mensaje. En el mundo del narco, cortar las manos significa una cosa. ¿Eran traidores o mensajeros? La pregunta que quedó flotando en el aire fue inevitable. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Entre los escombros, en los antiguos archivos cubiertos de polvo se encontraron documentos a medio quemar y algunos discos duros destrozados. Parecía que alguien había intentado borrar cualquier rastro de lo que allí había ocurrido. Sin embargo, en un pequeño cajón metálico casi desapercibido entre las ruinas de lo que alguna vez fue un despacho de operaciones, encontraron una caja con una cinta de video en su interior. El formato de cassette era anticuado, más propio de equipos de grabación de hace 1 o 2 décadas. Alguien, quizás con la intención de ocultar lo grabado, había usado un sistema que pocos podrían reproducir sin el equipo adecuado. Pero la DEA tenía recursos. Se trasladó la cinta a un laboratorio improvisado en la Ciudad de México, y tras varias horas de trabajo para descifrar su contenido, finalmente lograron reproducir la grabación. Lo que apareció en pantalla dejó helados a todos los presentes. El video comenzaba con la imagen de un cuarto mal iluminado. Era la misma habitación que el equipo había encontrado en el cuartel, la que estaba cubierta con plásticos gruesos, los ganchos industriales colgando del techo. La calidad de la imagen era áspera, en tonos verdosos por el desgaste del tiempo, pero el contenido era claro. En el centro de la habitación había 3 hombres arrodillados con las manos atadas a la espalda y las cabezas cubiertas con capuchas negras. La cámara estaba fija, colocada en una esquina, grabando en un ángulo lo suficientemente amplio para mostrar toda la escena. Unos segundos después apareció en la imagen un hombre alto, vestido con ropa táctica y guantes de cuero. Caminaba lentamente, con un aire de autoridad. En su mano derecha llevaba una pistola con silenciador que giraba distraídamente mientras inspeccionaba a los prisioneros. Cuando finalmente se acercó a la cámara, el rostro se hizo reconocible. Era Omar García Harfuch, el mismo hombre que había sido secretario de Seguridad en la Ciudad de México, el mismo que había sobrevivido a un atentado orquestado por el cártel Jalisco Nueva Generación, y el mismo que durante años había sido considerado uno de los principales aliados de la lucha contra el narcotráfico. Pero en ese video no era un protector de la ley, era otra cosa, algo mucho más oscuro. Harfuch se detuvo frente a uno de los prisioneros y le quitó la capucha con un movimiento brusco. El hombre debajo tenía el rostro hinchado, con signos claros de haber sido golpeado varias veces. Su respiración era pesada. Sus ojos apenas podían mantenerse abiertos. Parecía estar a punto de perder la conciencia. Harfuch inclinó la cabeza, observándolo con una expresión de absoluto desdén. «Míralos», dijo en voz baja, pero con suficiente claridad para ser captado por la grabación. «Son como ratas». Se giró hacia la cámara y se cruzó de brazos. Su tono de voz cambió, como si estuviera explicando algo a alguien que no podía verlo, pero que eventualmente vería la grabación. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que le dimos la oportunidad. Les dimos la opción de ser algo más que esta basura. Pero miren en lo que se convirtieron. En parásitos. En una plaga que está pudriendo este país desde dentro. Caminó lentamente alrededor de los prisioneros, dándole un leve puntapié a uno de ellos, como si probara si aún tenía fuerzas para reaccionar. El hombre no hizo nada. Harfuch suspiró y se agachó junto a él. «¿Sabes lo que pasa con las plagas?», susurró. «Se exterminan». Se levantó de golpe y sacó un cuchillo de su chaleco táctico.
Se acercó al hombre que tenía más cerca y sin dudarlo le cortó el cuello de un solo tajo. La sangre brotó de inmediato, salpicando el plástico que cubría el suelo, mientras el hombre se sacudía convulsamente antes de desplomarse. Harfush no mostró ninguna emoción, solo limpió la hoja de su cuchillo en el pantalón de la víctima y se volvió hacia los otros dos prisioneros. Ustedes tienen suerte, no van a morir rápido. Los siguientes minutos del vídeo fueron un espectáculo de horror. Harfush no solo ejecutó a los prisioneros, sino que lo hizo lentamente, con precisión quirúrgica. Les hablaba mientras lo hacía, explicando cada movimiento, como si estuviera dando una clase sobre limpieza social. Para cuando terminó, los tres hombres estaban muertos en el suelo, sus cuerpos deformados por la tortura. La grabación terminó con Harfush mirándose las manos manchadas de sangre antes de apagar la cámara. El laboratorio de la DEA quedó en silencio cuando el vídeo terminó. Nadie se movía, nadie hablaba. Era una cosa sospechar que un hombre como Harfush pudiera estar involucrado en operaciones fuera de la ley, pero ver la prueba tangible, ver la frialdad con la que llevó a cabo esas ejecuciones, cambiaba por completo la perspectiva. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué un exfuncionario de alto rango habría llevado a cabo un acto tan brutal? ¿Era una venganza personal contra los hombres del CJNG? ¿O había algo más grande detrás de todo esto? Lo que la investigación reveló después solo profundizó el misterio. La cinta no era reciente, había sido grabada años atrás, posiblemente durante su tiempo en funciones. Pero si eso era cierto, entonces significaba que no se trataba de un acto de guerra entre cárteles, sino de algo más estructurado, algo que venía desde adentro del propio sistema de seguridad. La DEA sabía que lo que tenían en sus manos no solo era un escándalo, era dinamita política. Si la cinta salía a la luz, cambiaría por completo la percepción del combate al crimen en México. Pondría en duda cada operación de la que Harfush estuvo involucrado. Desataría una crisis a nivel gubernamental. Y lo peor de todo, si alguien había dejado esa cinta ahí para que la encontraran, significaba que estaban jugando a un juego aún más peligroso. La guerra entre Omar García Harfush y el cártel de Jalisco Nueva Generación no comenzó con un solo evento, sino que fue el resultado de una serie de enfrentamientos, traiciones y estrategias de poder que se fueron acumulando a lo largo de los años. Para entender su origen hay que remontarse a los primeros días del CJNG y a la forma en que Harfush ascendió dentro de las fuerzas de seguridad en México, hasta convertirse en una de las figuras más odiadas por el cártel del Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, comenzó su carrera criminal en los años 90, en una época en que los grandes cárteles en México aún operaban bajo una estructura relativamente estable. Pero la guerra contra el narcotráfico declarada en 2006 desmoronó el equilibrio del crimen organizado y generó un caos en el que nuevas generaciones pudieron emerger con fuerza. De todas ellas, la más letal y mejor organizada fue el cártel Jalisco Nueva Generación, que rápidamente se expandió por el país con un nivel de violencia nunca antes visto. El Mencho entendió que para dominar el territorio no bastaba con controlar las rutas de narcotráfico, había que aniquilar a los enemigos con una brutalidad que sirviera de advertencia. Y esa estrategia lo llevó a ser el hombre más buscado de México. Por otro lado, Omar García Harfush nació en el seno de una familia ligada a la política y a las fuerzas de seguridad. Con una educación en inteligencia y estrategias de seguridad, ascendió rápidamente dentro de la Fuerza Policial Federal y luego en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Desde el inicio de su carrera se convirtió en un enemigo declarado de los cárteles, promoviendo operaciones de alto impacto y desmantelando redes criminales. Pero mientras los Zetas y el cártel de Sinaloa eran los objetivos principales de la guerra contra el narco en la década de 2010, Harfush empezó a notar un cambio. El cártel Jalisco Nueva Generación no solo estaba creciendo, sino que también estaba infiltrándose en todos los niveles del gobierno y la seguridad pública. El choque entre Harfush y el Mencho no fue de inmediato. Durante años, sus caminos se cruzaron de manera indirecta a través de operativos, capturas y decomisos, pero sin enfrentamientos personales. Sin embargo, la tensión escaló cuando Harfush encabezó un operativo que desmanteló una de las redes de lavado de dinero más importantes del CJNG. Fue un golpe financiero devastador para el cártel, ya que la capital había servido como uno de sus principales centros de blanqueo de capitales. La respuesta del CJNG no se hizo esperar.
Sicarios comenzaron a operar dentro de la ciudad con mayor frecuencia, eliminando a objetivos clave e incluso funcionarios de seguridad. Pero lo que realmente encendió la guerra fue el atentado contra Harfush el 26 de junio de 2020. Aquella mañana, mientras se dirigía a una reunión en su vehículo blindado, un comando de sicarios de la CJNG emboscó su convoy. Esto ocurrió en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México. Fue un ataque coordinado con fusiles de alto calibre, lanzagranadas y una ejecución milimétrica que solo podía venir de un cártel con el nivel de entrenamiento del CJNG. El objetivo era claro: asesinar a Harfush en plena calle, enviar un mensaje de terror al gobierno y demostrar que nadie estaba fuera del alcance del Mencho. Pero el ataque fracasó. A pesar de recibir 3 impactos de bala y perder a varios de sus escoltas, Harfush logró sobrevivir. El atentado no solo lo convirtió en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado, sino que desató su sed de venganza. La guerra se había vuelto personal. Tras el atentado, la respuesta del gobierno fue inmediata, pero también limitada. Se hicieron detenciones de algunos de los sicarios involucrados, pero el Mencho seguía libre, y el CJNG continuaba operando con la misma fuerza. Harfush, sin embargo, no se conformó con dejar el asunto en manos de la burocracia. En los meses siguientes, intensificó operativos en la Ciudad de México y sus alrededores, utilizando información de inteligencia para golpear estructuras del cártel en lugares donde nunca antes habían sido atacados. Esto provocó que el CJNG comenzara a tomar medidas desesperadas. Uno de los momentos más críticos de la guerra entre Harfush y el Mencho ocurrió cuando se descubrió que el CJNG había infiltrado altos niveles de las fuerzas de seguridad. Se reveló que oficiales de la policía y del ejército estaban pasando información a los sicarios del cártel, lo que llevó a purgas internas y a una crisis dentro de las agencias de seguridad. Harfush, obsesionado con la idea de limpiar su equipo de infiltrados, se convirtió en un enemigo aún más peligroso para el Mencho. Cada operativo que ordenaba estaba diseñado para cerrar el cerco alrededor del CJNG, eliminando fuentes de financiamiento, cortando rutas de tráfico y capturando a operadores clave. El Mencho no tardó en reaccionar. Si bien había fallado en asesinar a Harfush, entendió que la única forma de detenerlo era desgastar su imagen y su estructura desde dentro. Comenzaron a circular rumores y filtraciones en los medios sobre supuestos vehículos de Harfush en otros cárteles, intentando desacreditarlo. A su vez, el CJNG intensificó sus ataques en estados clave, como Guanajuato y Michoacán, con la esperanza de desviar la atención y hacer que el gobierno retirara su apoyo a la guerra contra ellos. Sin embargo, Harfush no retrocedió. Usó sus contactos y recursos para iniciar una guerra psicológica contra el CJNG, filtrando información sobre sus operaciones internas y exponiendo la brutalidad del cártel en los medios de comunicación. A medida que más periodistas y analistas comenzaban a enfocarse en los crímenes del CJNG, la presión internacional sobre el Mencho aumentó. La DEA y otras agencias estadounidenses se sumaron a la cacería, ofreciendo recompensas cada vez mayores por la información que llevara a su captura. Pero a medida que la guerra avanzaba, también se volvió más oscura. Harfush ya no solo se conformaba con capturar ordenadores del CJNG, quería exterminarlos. En operaciones secretas, se ordenó la ejecución de sicarios detenidos, la desaparición de informantes y la utilización de métodos que iban más allá del marco legal. Y fue en este punto donde la guerra alcanzó un nivel de brutalidad nunca antes visto. El cuartel donde se encontraron los cuerpos de los hombres del Mencho fue solo una de las muchas pruebas de que esta guerra no se estaba peleando en los tribunales o en conferencias de prensa. Era una guerra en la que no había reglas, donde ambos bandos utilizaban la tortura, las desapariciones y la manipulación de información como armas. Harfush no solo se estaba enfrentando al CJNG, se estaba convirtiendo en una versión diferente de lo que combatía. Cuando la DEA encontró la cinta en la que Harfush ejecutaba a los hombres del CJNG con sus propias manos, quedó claro que esta guerra había dejado de ser sobre justicia o seguridad. Era una guerra de egos, de poder, de venganza. Y lo más aterrador era que, a pesar de todo el esfuerzo, el Mencho seguía libre, moviéndose entre las sombras, esperando el momento adecuado para lanzar su golpe final. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más vídeos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.